Hola creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión este vídeo va a ser algo diferente, pero yo creo que es bastante interesante y que está en la boca de todos últimamente. Voy a enseñaros a usar Midjourney desde cero, que es la primera inteligencia artificial que apareció en el mercado para uso público, y que después también os voy a enseñar a filtrar por una descripción a que nos genere 4 resultados y vamos a profundizar en esos 4 para conseguir pues determinadas cosas. Y también al final os voy a enseñar a cargar vuestra propia imagen y al final del todo vais a tener como mi opinión más que sincera con respecto a las inteligencias artificiales. Así que no os voy a hacer perder más tiempo y dentro tuto. Vale, vamos a empezar por hacer una búsqueda en Google por Midjourney. Y aquí, bueno, os va a dar varios resultados. Yo os recomiendo que entréis por la Wikipedia para aseguraros que os vais al sitio oficial, enlaces. Y bueno, aquí tenemos varias opciones. Os recomiendo que antes de empezar con la versión beta, vayáis a echar un vistazo a la comunidad porque también os hacéis una idea de cómo hacen las búsquedas las demás personas. Por ejemplo, para esta imagen, esta es la descripción que han usado. Y siempre podéis ver si alguna imagen encaja con lo que vosotros también queréis para hacer una búsqueda similar. Para que también podáis ver cómo formulan la descripción, cómo la separan a través de comas y tal. También os digo, aunque copiéis la descripción tal cual veis aquí para generar una imagen, lo más probable es que la inteligencia artificial no os vaya a generar la misma imagen. Mirad este, qué pasada, qué bonito. Increíble. Todo esto va variando, es decir, al día pues va cambiando. Las imágenes que estáis viendo hoy, mañana no serán las mismas. Podéis variar aquí también al top, que son las pues, más top del día de hoy. Pero bueno, esto no es lo que nos interesa, así que vamos a empezar con nuestra versión beta. Así que vamos a irnos para atrás y vamos a darle en Join the Bet. Vamos a empezar con ella. Aceptamos invitación y vamos al lío para que aprendáis a cómo se usa Midjourney. Y os abre directamente en Discord. Si no tenéis una cuenta de Discord, pues creáis una. Vais a abrir aquí donde pone Newcomers Rooms y vais a dar al primer chat. Si la primera búsqueda que vais a hacer con el email os va a pedir que aceptéis las condiciones de uso. Tenéis que hacerlo. Bueno, vamos a poner barra y vamos a poner aquí arriba emails, que ya lo pone por defecto. Yo abrí aquí un traductor y he puesto como una descripción de lo que quiero que la inteligencia artificial me aporte. Así que simplemente se lo copio y le doy al enter para cargar. Cuando la inteligencia artificial esté trabajando sobre lo nuestro, siempre va a aparecer como la barra en marrón, como podéis ver aquí de diferente. Y bueno, siempre podemos también ir viendo los trabajos que va generando la inteligencia artificial para otros compañeros nuestros. Esto es un poco peliagudo porque se puede robar las imágenes entre unos y otros. Incluso puedes decirle a la inteligencia artificial que te dé más calidad de una imagen que ni siquiera es tuya. Pero bueno, para eso están los planes de pago, para que, bueno, pues tu trabajo se quede más resguardado y que no lo vean otras personas. Ahora que ya se ha cargado el resultado, vamos a poder ver 4 opciones. Estas 4 opciones la verdad es que están muy bonitas, aunque hay cosas que no me gustan nada. Pero voy a decirla que me mejore esta segunda opción, por lo tanto tengo que darle a U2, porque la fila de arriba, que son del U1 hasta el U4, es que me dé más calidad sobre esa imagen que ya está generada. Mientras que la fila de abajo, la V1 hasta la V4, es que me dé variaciones de esas imágenes. Yo, por ejemplo, la tercera sí que me gusta, por lo tanto, voy a darle que me dé tanto mejor calidad en la tercera como variaciones. Esto se ve como, esta es la primera, segunda, tercera y cuarta opción. Nosotros, aunque nos vayamos fuera de nuestro chat, siempre podemos tener acceso a saber cuándo se ha cargado nuestra imagen porque el chat avisa con un sonidito. Yo voy a volver a abrir la imagen porque a lo mejor esta primera opción tampoco está mal. Voy a decirle que me dé variaciones también de la primera. Y así es como uno se va gastando los créditos muy rápido. Pero bueno, vamos a irnos para abajo para encontrar nuestra imagen. ¡Wow! Sin palabras. Vale, vamos a abrir esto en el navegador para poder descargarla con calidad y ya nos la quedamos. Eso sí, vamos a pedirle que me la mejore. A ver, tenemos varias opciones. Yo os voy a poner por escrito lo que significa cada una, también en inglés para que sea más fácil. A ver, esta de aquí es una fase beta. Hay veces que sí que funciona bien y en otras que te añade tanto detalle
que te estropea la imagen, así que vamos a probar las dos formas. Primero voy a dar en esta primera opción y luego en la de beta, y veremos en este caso con cuál se comporta mejor. No me convence. Siento que sí, que el fondo sí que lo podría usar algunas partes, aunque bueno, la vamos a guardar por si acaso. En esta ocasión sí. Sí. Lo que es del fondo está bien. Hay cosas que yo arreglaría en el fondo porque son un poco abstractas. El vestido no está mal. El pelo le ha añadido demasiada calidad que quedó bien raro ahí en algunas partes. Nada que no podemos arreglar. Os voy a comparar el resultado de una y otra para que podáis verlo. A ver, si tenéis créditos para aburrir, esta es la versión beta y esta sería la versión... Uy, ya estoy con mis serias dudas, sinceramente. Ambas están chulas, pero me quedaría con el fondo de esta de aquí. Tal vez con las hojas y el vestido de la otra. Bueno, tendría que darle una buena vuelta a esto. Vamos a hacer una búsqueda ahora algo más diferente para que podamos también tener variedad. Pelirroja, para ser diferente. En un bosque, vamos a ponerle Magic. Y foto estilo Irene tal. Vale, pues vamos a copiar la descripción y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a irnos aquí, barra lateral, image, empezamos a escribirlo y dejamos que salga, pulsamos encima, damos a Ctrl V para pegar la descripción y le damos a Enter para cargarla. Vamos a irnos al actual, que aquí lo pone a la derecha, y que nos lleve directamente abajo a las últimas que se han creado. A mí me ha pasado en alguna ocasión que yo he hecho una búsqueda que me ha dado unos resultados muy bonitos y que de pronto cualquier otra persona en el chat cogió la misma descripción que yo y empezó a hacer la misma búsqueda y le ha generado unas imágenes muy diferentes, aunque de la misma línea. Tenemos que esperar a que cargue, va por un 93%, así que muy al principio, como estáis viendo aquí, no se ve muy allá, pero hay que darle tiempo y hay que tener paciencia. Ahora que ya nos la generó, la puso un poquito más abajo, tenemos que ir a buscarla. ¡Oh, señores! ¡Ah! Me estalla la cabeza. La primera, el fondo, el entorno, hasta la modelo, aunque la cambiaría un poco. La segunda, no me gusta que tenga ahí esa hoja de por medio, pero lo que son los tonos y el contraluz es que es una pasada. Y la tercera, estoy enamoradísima de esa. Bueno, mira, vamos a empezar por descartar. Quiero que me dé más calidad a la tercera, por lo tanto, U3. Ahora vamos a ver qué más hacemos. A ver, definitivamente la primera, ¿no? Bueno, la primera que me dé más calidad también en esa. Que me dé variaciones para la segunda, que sería esta de aquí, porque no quiero la hoja ahí en todo el medio. Así que, variaciones para la segunda. Y a ver, esta tercera tampoco está mal, pero a ver... Es el fondo el que me gusta, como quien dice, aunque se cambiaría ahí un poco porque tampoco me termina de gustar que la parte central del plano sea como un verde tan chillón. Eso yo lo oscurecería y lo bajaría la saturación. A ver, déjame variaciones también por la 4. Bueno, toca esperar ahora un ratito que le he puesto 4 procesos encima. Vamos a deslizar de nuevo. ¡Buah! Chicos, mirad qué pasada más bonita. Bueno, voy a darle a que me... Bueno, a las dos opciones y vemos cuál les gusta más. Recordad, yo estoy en la fase beta, con quien dice, me he creado un correo aposta para poder volver a actualizar Midjourney para poder mostraros. Impresiona lo que se consigue, ¿verdad? Una maravilla. A ver, hay muchas cosas que había que arreglar, pero yo siento que esto se puede llevar a la fotografía y hacer que nuestro trabajo sea más fácil. No digo de usar la imagen tal cual como nos la genera la inteligencia artificial, no estoy a favor de eso, pero sí siento que sí que nos puede ayudar muchísimo. Vamos a seguir viendo los resultados que nos ha aportado. Deslizamos para abajo en el chat. Bueno, aquí ya tenemos la foto con más calidad y sinceramente ya los rasgos están mucho mejores. El fondo me gusta mucho, lo que no, las flores amarillas estas que me chirrían bastante, pero bueno, es lo que os comentaba, para usarla como recurso para nuestras imágenes está bien.
Sobre todo yo lo quiero por los fondos y tal vez por algún vestido, pero eso ya lo miraremos porque es verdad que por ahora solo he utilizado ya como modo stock en una imagen que os voy a dejar al final de este vídeo. Y está muy guay. A ver, tiene sus fallos, ¿no? Porque de pronto ha generado por aquí círculos de pelo por el corsé. Tiene aquí como una especie de mancha rosa y detalles raros así en la piel. Igual que los ojos tampoco están tan nítidos. Pero no está mal, no está mal. Aquí tenemos la otra versión que hemos cargado. La voy a guardar simplemente por si acaso, pero no es que me termine de gustar. Siento que la otra versión está mejor. Al menos la nitidez no la ha inventado tanto, añadiendo cosas un poco raras a la imagen, que eso es lo que hace mucho la inteligencia artificial. Vamos a buscar otra descripción. Un bosque de fantasía. Vamos a quitar la parte de Magic y vamos a quitar la parte del vestido a ver qué resultados nos da ahora. Y vamos otra vez por aquí, le vamos a dar a barra lateral y empezamos a escribir la palabra image hasta que salga por aquí. Le pegamos lo que hemos puesto ahora mismo y ya lo tenemos. Realmente aquí, como hemos quitado la parte de la descripción del vestido, pues ya nos ha hecho un puro retrato. Vamos a hacer otra búsqueda con la descripción que acabo ahora mismo de hacer. Y después os enseño a cargar también una foto vuestra. Creo que va a ser auténticas maravillas. Va por un 62 y esta segunda apunta muy bien. Bueno, y esta cuarta ya apunta a maneras. Vamos allá. Wow, la primera, la segunda, todas. Y se me ha ido. Voy para abajo. Aquí la tenemos. No sé qué pensar al respecto, esto da miedo, los resultados que se consiguen. Es que me gustan todas mucho. Así que, bueno, le voy a decir que me dé mejor calidad en la primera, en la segunda, en la tercera. Y a ver, la cuarta, ¿qué me hace? En plan, le digo que me dé variaciones de la cuarta. ¿Y le pido variaciones de alguna más? Tal vez de la tercera, esta de aquí, que puede ser muy chula. Bueno, yo aquí pidiendo cositas a la ya, hasta el infinito y más allá. Bueno, vamos a buscar las imagenecitas, vamos para abajo, que seguro ha hecho auténticas maravillas y tengo muchas ganas de verlo. Ay, qué bonito le está creando Coley. ¿En serio? Es lo que os digo. Cuanto más breves seáis con la IA, más creatividad tendrá ella. Bueno, vamos para abajito a encontrar nuestras imágenes. Ok, no tengo palabras ahora mismo. Está muy chulo. Está muy chulo. Muy guay. Voy a irme para abajo a ver qué tal ha generado las demás. Esta ya de por sí me gustaba mucho, me parecía muy misteriosa. Aunque después ahora mirándolo bien, no me gusta la parte del ojo. Bueno, los dos ojos. Sí que se nota deformaciones. Es lo que os digo, la IA todavía no pilla bien las proporciones y las simetrías. Pero démosle tiempo al tiempo, que eso es el único fallo que tiene por ahora. Me gustan varias opciones. Me gusta la segunda y la tercera. La tercera mucho, es decir, le voy a decir que me dé mejor calidad en la tercera. ¿Cómo mola? ¿Y qué arco más raro? ¿Y qué mano más rara? Es que la primera impresión es qué bonito, pero te pones a mirarlo en detalle y es como, ¿qué ha pasado? Hay una cosa atravesando a la chica que debería ser la flecha, esa mano es como dos manos. Algo muy raro. La descargamos porque el poder de la edición, amigos míos, es muy poderoso. Y siempre se le puede poner ahí unas cuantas hojas por delante. Y a lo mejor para alguna imagen nuestra pues serviría. Por eso siempre ando pillada. ¡Oh! Vale, este arco no está tan mal. La mano sigue estando fatal. Eso sí, eso no ha cambiado.
las flechas ahora hay una que le atraviesa toda la cabeza. Pues no hay que quejarse porque en unos segundos tienes unas imágenes muy brutales. Bueno, os voy a mostrar algunas otras imágenes que he generado con la inteligencia artificial. Os la voy a dejar aquí en el vídeo para que podáis ver qué auténticas maravillas se consigue, sinceramente. Ya os digo que hay algunas que me tienen completamente maravillada. Para cargar una foto nuestra vamos a pulsar sobre el icono de más y a escoger la primera opción, que es subir archivo. Escogemos la foto que más nos guste y le damos en abrir. Una vez que ya esté en el chat simplemente tenemos que darle al enter. Entonces se va a cargar en el chat y la tenemos que ir a buscar. Cuando la encontremos vamos a abrirla en el navegador, esto es muy importante, y vamos a copiar su link cuando ya esté completamente cargada. Entonces volvemos a ir al chat y hacemos el mismo procedimiento de siempre, que es empezar por escribir la barra lateral y emails. Y ahora sí, vamos a pegar el link. Y por último añadimos este código de aquí, que os lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo. Y por fin le damos al enter para validar. Esperemos a que cargue el resultado, pero desde ya os aviso que para cargar fotos nuestras no da muy buenos resultados hasta ya, sino que muchas veces nos da resultados que nada tienen que ver con la imagen cargada. Y bueno, mis creativos, ahora antes de dar mi opinión más que personal acerca de lo que me parecen las inteligencias artificiales, te quiero pedir tu opinión ahí abajo acerca de ellas. Y también, si te ha parecido interesante este vídeo, apóyalo con un like o un comentario. Y bueno, a ver, yo considero que las inteligencias artificiales son como un arma de doble filo. Se consiguen trabajos maravillosos en cuestión de segundos, pero no considero que sean trabajos. Yo no considero que tengan mérito, porque realmente las inteligencias artificiales se han nutrido de imágenes que son de artistas, de ilustradores, sin haberles pedido ningún permiso. Es decir, todas las fotos que están por internet, la inteligencia artificial las puede usar y no tiene por qué dar ni crédito, no se paga ni un céntimo a estos artistas para generar estos resultados tan espectaculares. Hay muchísimas cuentas por Instagram, que esto os voy a poner aquí varios ejemplos, que usan esas imágenes sin ni siquiera alterar nada de ellas. Y son cuentas que son enormes, pero yo no veo el mérito en ello, porque con poner una descripción que te genera una imagen que es visualmente muy atractiva, porque esto es la hostia, pero también os quise hacer como este experimento aquí en el vídeo, porque realmente yo, si habéis fijado en la descripción, pues he puesto que la fotógrafa Irene, os voy a dejar aquí su canal, porque de verdad no tiene pérdida, es una artista que yo sigo desde hace mucho tiempo y me gusta mucho su trabajo, y veis que se consigue unos acabados, a ver, no tan iguales a lo que ella tiene, pero realmente la inteligencia artificial consigue, a través de su base de datos, acceder a esas imágenes que lógicamente no le ha pedido permiso a ella para poder usarlas y generar otras imágenes, y encima son plataformas que están queriendo que tú pagues para que se genere, es decir, te dejan ahí una prueba de 25 imágenes para picarte el gusanillo para que luego te quedes. Es todo un negocio, pero realmente lo importante que son los artistas, su formación de años, su tiempo invertido para crear una obra, realmente eso se queda en la nada. Es decir, ¿dónde estamos encaminando nuestro futuro? A que todos estos puestos de trabajo se pierdan. Así que en mi humilde opinión, la inteligencia artificial hay que usarla con cuidado. Yo la usaría en modo stock para ponerlas en mis fotografías, es decir, mis propias imágenes, las que tomo yo con mi cámara, invirtiendo mi tiempo, tanto ya en lo que es la toma, como en todo lo que es el estilismo que hice para usar en esa fotografía, como también el maquillaje que a lo mejor haya podido hacer, etc. Eso para complementar mis imágenes lo veo bien, pero para usarla tal cual lo veo mal, porque realmente no nos hemos esforzado por tenerla. Hemos puesto simplemente una descripción y una máquina nos ha generado un trabajo por nosotros. Estas fotos las voy a subir en un post en Instagram para crear un debate y escuchar todas las opiniones que tenéis vosotros acerca de las inteligencias artificiales y cómo las usaríais vosotros, porque realmente es un tema serio. Yo no voy en contra de las inteligencias artificiales, pero tal vez haya que pensar bien cómo hacer las cosas para que muchos puestos de trabajo no se pierdan. Así que yo voy a limitar el uso de este tipo de inteligencias artificiales en mi trabajo, porque yo quiero seguir manteniendo mi esfuerzo, mi esencia, lo que soy. Esta imagen de aquí la he retocado a modo pictórico, con todas sus capas, y como podéis ver, sí que le añadí pelo a través de inteligencia artificial, pero a través de 4 capas diferentes e incorporarlo como fotomontaje. Pero ya cada uno es libre de poder usarlo como se le antoje. Es verdad que a la hora de subir una foto a esta plataforma no te la trabajo como es debido,
Entonces no siento que peligre tanto el trabajo de fotógrafos, pero sí el trabajo de ilustradores, tal vez diseñadores gráficos, etc. Porque hay mucha gente que preferirá pues venirse a una plataforma de estas, usar el contenido que le dé de forma gratuita y no contar con ciertos artistas, aunque el trabajo fuera muchísimo mejor. Con el tiempo esta inteligencia artificial va a ir mejorando y avanzando como muchas otras que han salido. Es verdad que yo ya la había probado en el verano de 2022 y los resultados que me dio no fueron nada buenos, hacía cosas muy deformes, sin sentido, y bueno, pues no tiene nada que ver con los resultados que me ha dado ahora mismo y no ha pasado ni un año. Entonces estamos dando pasos agigantados para un futuro que yo en cierto modo sí que me da miedo hasta dónde estamos encaminando. Es verdad que está en nuestras manos intentar que se frene un poco determinadas cosas, como por ejemplo, esto ya no tiene nada que ver, pero es un poco parecido ya que son máquinas las que nos están reemplazando como humanos. Por ejemplo, cuando vais a grandes superficies, como por ejemplo Carrefour, al campo, intentad evitar ir a las máquinas automáticas en el que vosotros os pasáis vuestros productos y pagáis ahí automáticamente sin tener ningún trato humano. Intentad ir a cajeros humanos para que, bueno, pues siempre hay ese tipo de puestos, aunque las empresas lo que prefieren es las máquinas porque tienen que pagar una vez por ellas y ya no tienen que pagar más y cada vez hay más desempleo. Así que da un poco de respeto y en parte miedo, en plan, ¿dónde estamos llegando? También os voy a dejar por aquí algunos comentarios y algunas noticias acerca de las inteligencias artificiales, de esta en concreto, que tuvo una demanda por reclamación de derechos de autor, normal, lo que os he comentado antes. También en mayo del año pasado se presentó una imagen a concurso que fue generada con la inteligencia artificial y ganó un premio. Entonces son cosas que dan que pensar. Entonces yo ya no voy a decir nada más, simplemente a pedir vuestro apoyo para este tipo de vídeos y nos vemos en los siguientes. Que la creatividad esté siempre de vuestra parte.